la probabilidad. Entonces, esta rama de las matemáticas está muy ligada a los juegos de azar, ¿vale? De hecho, es así como empezó a desarrollarse, con estudios sobre los juegos de azar. Entonces, bueno, lo primero que hay que distinguir es entre un experimento aleatorio y un experimento determinista. Un experimento aleatorio es en el que tú realizas el experimento, pero no conoces el resultado a priori, ¿vale? Por ejemplo, lanzar una moneda y tomar nota de la cara, o sea, de la parte que queda superior, si es cara o cruz, eso es un experimento aleatorio. Tú no sabes si va a caer cara o cruz. Eso es experimento aleatorio. Sin embargo, el determinista es que lanzáramos la altura, la cara, o sea, la moneda desde una determinada altura y lo que fuera, midiéramos el tiempo que tarda en caer, no si sale cara o cruz, sino el tiempo. Si al lanzar una moneda siempre de una determinada altura medimos el tiempo, pues ese es determinista, porque si tú lo repites una y otra vez, siempre va a tardar el mismo tiempo, ¿no? Siempre es el mismo tiempo. Hay una fórmula, tú puedes conocer el resultado de antemano. Tú tiras a una determinada altura, pues cae siempre es el mismo, le cuesta el mismo tiempo caer. Pero si tú la lanzas y en vez de medir el tiempo, lo que ves es si sale cara o cruz, pues eso no hay manera de saberlo antes de hacer el experimento. Pues eso es aleatorio frente a determinista. Entonces la probabilidad se encarga de esto, ¿vale? De los experimentos deterministas se encarga la física, la química, etc. Bueno. Entonces, vamos a distinguir qué es el espacio muestral. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, los posibles resultados de realizar un experimento, a ver, el experimento es lanzar una moneda y anotar la parte superior, la parte visible, ¿vale? La parte visible. Eso es lo que nos interesa. Lanzamos la moneda y anotamos la parte visible. Bueno, pues hay dos posibles resultados, ¿no? Que salga cara o que salga cruz. O sea, un resultado, cara, si lo llamo así, y cruz así. Bueno, pues si esto lo pongo así y lo pongo entre llaves, y esto le llamo E, pues esto es un conjunto en matemáticas. Esto se denomina un conjunto donde los elementos son la C y la X, o sea, cara y cruz, y ese conjunto se llama E. Esto se llama espacio muestral, que son todos los posibles resultados al realizar el experimento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasaría si en vez de lanzar una moneda, lanzo un dado? Lanzar un dado y anoto la cara superior. Pues bueno, este experimento que también es aleatorio, pues su espacio muestral, o sea, los posibles resultados pues son el 1, que salga el 2, las 6 caras, ¿no? 5, 6. Esto se llama el espacio muestral, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Luego, a cada uno de estos elementos se le llama suceso elemental. El elemento es lo que está separado entre comas. Lo que hay entre comas se le llama, es un elemento de un conjunto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le llama suceso elemental. Por ejemplo, un suceso elemental sería esa cara. Otro suceso elemental, cruz, ¿vale? En el de los dados, un suceso elemental es que salga 1, que salga 2, 3, ¿vale? Entonces se ponen así, ponen entre llaves. Cara, cruz, serían dos posibles sucesos elementales, ¿vale? Y aquí, pues sería en este experimento, pues el 3, sería un suceso elemental. Pero si ahora en vez de coger un elemento,
O sea, hemos dicho que esto, si en vez de coger uno cojo varios, a eso se le llama suceso. Por ejemplo, un suceso elemental es que salga el 3, ¿no? Pero si en vez de coger un número, por ejemplo, cojo 2, por ejemplo, 2, 3, 4, pues este ya se le llama suceso, ¿vale? Esto es un suceso, ¿vale? He cogido, bueno, en vez de coger, pues los he cogido seguidos, el 2, el 3 y el 6. En vez de coger uno, he cogido 3, ¿vale? Esto se le llama suceso. Entonces, mira, por ejemplo, esto lo que se hace es, por ejemplo, decir, el suceso, voy a llamar A, se le pone a los sucesos, se les nombra con las letras A, B, C, D, mayúscula. Lo mismo que el espacio mostrar tiene el nombre S, los sucesos se les nombra con la letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, el suceso A va a ser salir par. ¿Vale? Vamos a llamar el suceso A es salir par. Entonces, el suceso A tendrá como elementos, estará compuesto, el suceso A estará formado por el 2, el 4 y el 6. ¿De acuerdo? Esos son los elementos, recuerda, cada estos se llama elementos o sucesos elementales, está formado por los sucesos elementales. Bien, entonces lo que he hecho es llamarle a un suceso, le he llamado con un nombre, al salir par, ¿vale? Salir par le llamó con la letra A, pues la letra mayúscula. Entonces el suceso A es igual a, está formado por el 2, el 4 y el 6. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si sale tanto como si sale 2, como si sale 4, como si sale 6, se verifica el suceso salir par, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues si sale un 2, se cumple el suceso par. Pues si sale un 3, no se verifica el suceso salir par, ¿de acuerdo? Bien, pues esto sería un suceso. No es elemental, es un suceso, no es elemental. Elemental es que salga, por ejemplo, el 2. Este sería un suceso. Hay más sucesos. Por ejemplo, el suceso B lo vamos a llamar salir más de esto, salir un número, un número mayor o igual que 3. ¿Vale? Vale, pues entonces el suceso B estaría formado ¿por qué sucesos elementales? 3, 4, 5 y 6. Claro, el 3, el 4, el 5, el 6. Cada vez que pase, o sea, si sale un 4, si sale un 5, si sale un 6, se verifica el suceso B. O sea, sale un número mayor o igual que 3. ¿Vale? Vale, pues ya sabemos. Vamos ahora a hacer operaciones con sucesos. ¿Vale? Los sucesos se pueden hacer operaciones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo son operaciones? Bueno, pues... venga, vamos a hacer las operaciones con sucesos. Voy a hacer otra cosa. Bien, vamos a hacer las operaciones con sucesos, como he dicho, y hay dos operaciones. Coges dos sucesos y se puede hacer la unión y la intersección de dos sucesos. La unión. Bien, antes de pasar a explicar cómo se hacen esas operaciones, vamos a hacer cómo se representan mediante diagramas de Venn los sucesos. Si este es el espacio muestral contiene los 6 números, es todo, la E, ¿vale? Contiene todo, los números. Y luego hemos dicho que el suceso A, que es el que estaría en rojo, es el que contiene el 2, el 4 y el 6, es el suceso A. Y el suceso B es el que contiene el 3, 4, 5 y 6. Pues esto sería el suceso B.
Esto se llama diagrama de Venn, ¿vale? Bien, pues el suceso A unión B es otro suceso, o sea, cuando tú haces dos operaciones con dos números, sumar dos números te da otro número. Pues cuando haces la unión de dos sucesos tienes otro suceso. Entonces, el suceso unión se verifica cuando se verifica al menos uno de los dos sucesos. Uno. O sea, con que se verifique uno, ya se verifica el suceso unión. Entonces, ¿cuáles serían los sucesos elementales que forman el suceso unión? Pues 2, 3, 4, 5 y 6. efectivamente, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque si sale el 2, se verifica el A. Si sale el 5, se verifica el B. Si sale el 3, se verifica el B. Si sale el 4, o sea, el suceso unión está formado por aquellos elementos en los cuales, pues, al menos, se verifica uno de los dos. Que se pueden verificar los dos. Si sale un 4, se verifica el suceso A y se verifica el B. ¿Vale? Entonces, la unión estaría formada por todos los elementos que están ahí dentro. ¿Vale? Aquí. Y la intersección está formado, es el suceso que se verifica cuando se verifican los dos. En la unión era cuando al menos se verifica uno. Y en la intersección es el suceso que se verifica cuando se verifican los dos. ¿Vale? Entonces, los elementos que formarían la intersección, ¿cuáles serían? 4 y 6. Efectivamente, el 4 y el 6. ¿De acuerdo? Pues ese sería la intersección. ¿De acuerdo? O sea, si sale un 4, se verifica tanto el suceso A, porque es par, y se verifica el suceso B. Si sale un 6, pues eso, se verifica también el suceso A, y si el suceso B, se verifican los dos. ¿Vale? ¿Queda clara la unión y la intersección? Se ve muy facilito aquí, ¿verdad? Con el diagrama. Porque sobre todo luego vamos a hallar muchas intersecciones y uniones de sucesos, ¿vale? Luego está el suceso imposible. ¿Cuál es el suceso imposible? Por ejemplo, el C. El C, salir mayor que 6. Este se llama el suceso imposible, ¿vale? Entonces el suceso se le designa así. Es el suceso imposible, el conjunto vacío. Ese nunca se va a verificar, este suceso, salir mayor que 6. Si es un dado de 6 caras, habría que verificar un dado de 6 caras. Porque luego los hay de 12, de no sé cuántas caras, de 20. Bueno, pues este se le llama el suceso imposible. Y luego está el suceso seguro, que podría ser el suceso seguro. Pues sería el espacio muestral. Este se va a cumplir siempre. O sea, tú lanzas un dado y siempre el espacio muestral se va a verificar, porque siempre te va a salir un resultado de eso. Siempre. Entonces, el espacio muestral se verifica siempre. Bien, podría hacerse, por ejemplo, vamos a poner el C, el D, que nos simplificaba. Vamos a poner el D, que sea salir impar. Bueno, pues salir impar, voy a tener suerte, porque el D entonces estaría formado por el 1, el 3 y el 5, ¿no? Bien, pues si yo hago, sería este. Suceso D, ¿vale? Entonces, se ve claramente, si yo hago la A unión B, si hago la unión,
me salen todos. Es el suceso seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el espacio muestral. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es el suceso seguro. Si hago la unión, pues o sale par o sale impar. Es decir, pero si hago la intersección, perdón, antes es D, ¿vale? Pero si hago la intersección, pues vemos que no, la intersección no se corta, no hay ninguno que pertenezca a los dos. Pues este es precisamente el suceso imposible, ¿vale? Ese no se cumple nada, no hay ningún suceso que haga que se cumplan el D y el D a la vez. O sea, no hay un número que sea par e impar a la vez, ¿vale? Vale, pues eso es la terminología que emplearemos para... Bueno, entonces, les quedan 5 bolas. Bien, podemos hacer la D intersección B, entonces serían estos dos de aquí, porque pertenecen a los dos, ¿de acuerdo? Y luego la unión de B, pues serían todos los que están en el D y en el B, que son todos menos el 2, ¿vale? Pues así, con el diagrama es muy sencillo ver la unión y la intersección. Vale. Bien, pues aquí tenemos esto, pues los sucesos, aquí A, B, C, D, el A, el B, el C y el D, ¿de acuerdo? Bien, aquí están las operaciones. Vale, bueno, pues mira. Vamos ya con la probabilidad. La probabilidad lo que hace es, cuando calculamos una probabilidad, es a un número, a un suceso le asignamos un número. ¿Vale? Entonces ya hay una regla. Entonces, la probabilidad le asigna a un suceso un número entre 0 y 1. Y eso nos da la facilidad con la que ese suceso se puede verificar. Si está próximo a 1, pues es fácil que se verifique. Si está próximo a 0, es difícil que se verifique el suceso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros somos experimentos regulares, ¿vale? O sea, que tienen todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad de verificarse, ¿de acuerdo? Entonces, a ese tipo de experimentos se le llaman experimentos regulares, ¿vale? Entonces se dice que los sucesos son equiparables. Es decir, si yo estoy tirando un dado, lo que vamos a hacer es considerar que no está trucado, que no hay una cara, ¿no? Que no hay truques, todas las caras tienen la misma posibilidad de salir, que no está trucado, como una moneda, ¿no? Entonces, cuando es cuando se pasa que son experimentos regulares, es decir, que todos los sucesos tienen la misma probabilidad de salir, se utiliza la regla de Laplace para calcular las probabilidades de que se verifique un suceso, ¿vale? Entonces, la probabilidad de un suceso, la regla de Laplace nos dice que la probabilidad de un suceso, por ejemplo, un suceso A, es el número de casos posibles número de casos favorables es con B, con V, vale. Favorables es el número de casos favorables por el número de casos posibles, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si en este caso, en el experimento de lanzar un dado y anotar la puntuación de la cara superior, pues el espacio aleatorio es 6. Pues la probabilidad del suceso A, que es salir par, tenemos casos posibles, son los 6 caras, ¿no? Y los favorables, o sea, para que se verifique el suceso A, los casos posibles, o sea, serían el 2, el 4 y el 6, que salga uno de esos 3.
pues tenemos tres casos posibles, ¿vale? O sea, que salga cualquiera de estos sucesos, como hace que se verifique A, pues esos son los casos favorables. Bien, pues esta es la probabilidad. Esto es un medio, el 0,5 o también se expresa en tanto por ciento, 50%, ¿vale? La probabilidad de que se verifique el suceso A, la probabilidad de A, se dice, sería el 50% calculado con Laplace. Cuidado, estos son para experimentos regulares. Experimentos regulares es que tienen toda la misma probabilidad de salir. Por ejemplo, si yo cogiera una chincheta, la lanzada, ¿vale? Solo puede caer de dos maneras, que la chincheta caiga así, ¿vale? O que la chincheta se quede así, solo hay dos maneras. Pero no, aquí no es como lanzar una moneda, equilibrada. No tiene la misma probabilidad esta que esta. Entonces, ¿cómo se hace? Como la única manera de calcular la probabilidad es tirando, por ejemplo, 10.000 chinchetas, por ejemplo, por decir, y contar las que quedan en una, las que caen de una posición, y con eso te haces una idea. Divides entre 1000, o sea, las que caen en el número de las que caen en esta posición, lo divides, si tiras 1000, lo divides entre 1000, y eso te da la probabilidad de que caiga en esa posición. Aquí tienes que hacer el experimento. Aquí no. Aquí te dice, teóricamente, en teoría, te dice que la probabilidad la puedes calcular mediante la regla de Laplace. Pues eso. ¿Pero qué significa que la probabilidad sea el 50%? Pues eso significa que si tú lanzas la moneda muchas veces, pues al final tienes que más o menos la mitad de las veces te habrán salido par, más o menos. Siempre, cuantas más veces repitas el experimento, más se aproxima, ¿vale? Contando, por ejemplo, los números de veces que sale par dividido por el número de veces que tiras, ¿vale? Pues si vas calculando así la probabilidad, como hemos hecho ahí, como te he dicho ahí, si la vas calculando experimentalmente, o sea, tirando la moneda, o sea, tirando el dado y contando, pues tiro 1000 veces el dado, pues a lo mejor si lo has tirado 1000 veces, pues a lo mejor te han salido 555, 554, te han salido par. Pues eso quiere decir que más o menos la probabilidad pues es 554 dividido entre 1000, pues es 0,554. Está muy lejos, muy cerca de lo que nos dice la teoría. Está muy cerca, está cerca. ¿Vale? Esto es teóricamente, luego, pues eso. Y tú, si tiraras 10.000, pues por ejemplo, lo más seguro es que se aproximara más. Si lo tiraras 10.000 veces, pues imagínate que lo tiras 10.000, a ver, esto me lo estoy inventando, pues te quedaría, pues vamos a poner 5.025, que salgan 5.025. Si tú divides 5.025, te han salido 5.025 veces par, lo divides entre 10.000, efectivamente esto te da 0,5025. Lo que dice, esto es lo que viene a decir, que cuantas más veces repitas el experimento, ¿vale? El número este de salir, de las veces que te sale par, por el número de veces que repites el experimento, pues este número cada vez se acerca más a este, ¿vale? Eso es lo que significa la probabilidad, ¿de acuerdo? Esto es experimentalmente y esto es teóricamente. Pues esto experimentalmente es lo que significa el significado de la probabilidad. Vale, pues ya está. Ahora podemos hallar probabilidades de cualquier suceso. ¿De acuerdo? Entonces podemos hallar con esto, podemos hallar la probabilidad del suceso B. La probabilidad de B, o sea, los casos posibles son 6. En este caso los favorables son 4. Pues esto es 2 tercios. 2 tercios es, ¿cuánto es? 2 tercios es 2 dividido entre 3 es 0,6 periodo, 0,666 infinito. O sea, esto es el 66,66%, ¿vale? Más o menos. ¿De acuerdo? Vale.
¿Cuál es la probabilidad de que suceda C? De que pase C, el suceso imposible, pues 0, es imposible, ¿vale? La probabilidad siempre tiene que ser entre un número entre 0 y 1, ¿eh? Entre 0 y 1. Y pues ya está. Y por ejemplo aquí la probabilidad de la intersección, de D intersección B, pues nada, sería 6 dividido, los casos posibles son 2, pues sería un tercio. Esto es 0,3333%. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues así es como se calculan probabilidades aplicando la regla de Laplace. ¿Qué es esto? Se calculan las probabilidades de cualquier suceso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, otra operación que se me ha olvidado es decir es el suceso contrario. El suceso contrario es el que se verifica cuando no se verifica, o sea, cuando no se verifica el B, es el que se verifica cuando no se verifica el B. Es decir, si el B se verifica cuando salen 3, 4, 5, 6, pues el contrario es cuando sale el 1, el 2, que son los números que quedan fuera de aquí. Ese es el suceso contrario. Entonces, vamos a ver propiedades de las probabilidades. Mira, primero, hay que distinguir cuando los sucesos incompatibles. Sucesos incompatibles son los que cuando se verifica uno, no se verifica el otro. No se pueden verificar los dos a la vez. No existe. Entonces, sucesos imposibles serían el caso del A y el D, porque o se verifica esto o se verifica esto. ¿Vale? Entonces son los que tienen intersección cero, o sea, lo que se llama el conjunto vacío. ¿Vale? Estos son incompatibles, el A y el D no tienen intersección. Sin embargo, el A y el B sí que son compatibles, porque si salen 4 o 6 se verifican el A y el B. Y el D y el B también son compatibles, pues si salen 3 y 5 se verifican los dos. Los incompatibles son cuando la intersección es el conjunto vacío, ¿no? O sea, no se verifica. No se pueden verificar a la vez, ¿vale? Entonces, la probabilidad de dos sucesos, la probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles se puede calcular como la probabilidad de un suceso más la probabilidad de otro suceso. Pero estos son cuando son incompatibles, ¿vale? Entonces lo vamos a comprobar. A unión D, ¿qué vamos a hacer? A unión D, vale, es que precisamente, no. Claro que se verifica. A unión D está formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver que se cumple esta fórmula. Entonces la probabilidad de A unión pues es, si unimos la unión, está formado, es el suceso seguro, entonces la probabilidad es 1, ¿vale? Sería 6. La probabilidad es 1, 6 dividido entre 6, ¿vale? La probabilidad de A, hemos quedado que era un medio, ¿vale? Y la probabilidad de D es un medio, efectivamente, un medio más un medio es 1. Se cumple efectivamente que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades de cada suceso. Bien, pero eso son cuando son incompatibles. ¿Qué pasa cuando son compatibles? Pues entonces tenemos que corregir esta fórmula. Cuando son compatibles, ¿vale? Entonces esta fórmula hay que corregirlo. Y entonces lo que hay que hacer es restar la intersección menos la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Esta es la primera fórmula que va a ser útil para hacer problemas.
Vale, pues esta es la prueba. Esta es cuando... Bueno, esta es la fórmula general, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué hay que quitar la probabilidad de la intersección? Porque si estás contando aquí la probabilidad de A... Bueno, vamos a hacer estos no. Vamos a hacer A y B, ¿vale? Vale, A y B. En este caso la probabilidad de la unión, porque si estás contando... si estás haciendo la probabilidad de la unión, si sumas la probabilidad de A, estás sumando la probabilidad de que salgan estos. Si estás contando la probabilidad, haciendo la probabilidad de B, estás saliendo la probabilidad de estos. Pero has contado dos veces estos. Has contado, los has metido en la A y los has metido al calcular la B. Por tanto, hay una vez que la tienes que quitar. Aquí los quitas una vez, eso es la probabilidad de la intersección, no la probabilidad de la intersección. Y efectivamente vamos a ver que se cumple. La probabilidad de la unión B, A unión B, que no la tenemos calculada, se llama A unión B, el suceso A unión B eran todos menos el 1. 2, 3, 4, 5, 6. Pues es 5 sextos. ¿Vale? 2, 3, 4, 5, 6. La probabilidad de A, hemos dicho, la A intersección B, ¿vale? Es el 4 y el 6. Es el suceso 4 y 6. O sea, compuesto por el suceso 4 y 6. Entonces, la probabilidad de A, hemos dicho que era 1 medio. La probabilidad de B, hemos dicho que es, B, lo tengo aquí, son 4 sextos. 4 sextos hemos dicho que son 2 tercios. Y la probabilidad de la intersección, pues son 2 sextos, que es 1 tercio, ¿vale? Vamos a ver que efectivamente esto más esto menos esto, o sea, la fórmula esto más esto menos esto, me da esto. Vamos a ver que realmente se cumple. Entonces sería 1 medio más 2 tercios menos 1 tercio, ¿vale? Pues deduzco al común denominador. Bueno, esto lo podéis hacer con la calculadora, ¿vale? Pues esto es 6, 6, 6, esto sería 3, 4 y 2. Entonces, efectivamente, estos 3 más 4, 7 más 2 menos 2 son 5 sextos, ¿vale? Efectivamente son los 5 sextos. Entonces se verifica esa fórmula, ¿vale? Pues esta es la primera fórmula que nos ayudará a calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos, ¿vale? La emplearemos en algún problema, la vamos a tener que emplear, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, pues puede ser que yo conozca la probabilidad de un suceso, de otro, y que conozca también la probabilidad de la intersección. Y es posible que me pidan la probabilidad de la unión, ¿vale? Ya lo veremos en el ejemplo de examen. Pues tendré que emplear esta fórmula, ¿vale? Pero es que puede pasar también que conozca la probabilidad de un suceso, de otro, y que conozca el de la unión y tenga que hallar este, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, con esta fórmula puede ser que conozca 3 de los 4 sucesos, de las 4 probabilidades que hay involucradas, puede ser que conozca 3 y la tenga que usar para sacar la otra, ¿vale? Así es como se usa. La forma más directa es esta, que conozca esta y esta, y obtengo esta aplicando la fórmula. Pero si no, me quedaría una ecuación y tendría que... ¿Vale? Bien. Otra fórmula que vamos a emplear es la probabilidad del suceso contrario. Esta sí que la vamos a emplear muchas veces. Es 1 menos la probabilidad del suceso. A veces, para calcular la probabilidad de un suceso,
nos resulta más fácil calcular la probabilidad de su suceso contrario y aplicar esta fórmula, ¿vale? La probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso, ¿de acuerdo? Esta es otra fórmula que se cumple, no vamos a comprobar que se cumple, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale.